Maestros y maestras, ¿me confirman si ya se puede observar pantalla? ¿Sí o hay algún inconveniente? Aló, maestro Kleiber, buenas noches. Sí, se nota Buenas noches. claramente, maestro. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Listo. Ya vamos a ver. Mm, Ya está. Listo. Ahora sí. Listo. Listo, maestros y maestras. Nuevamente, buenas noches. Gracias por su asistencia a esta noche de hoy. Estamos viernes 30 de mayo, una nueva transmisión también. Y bueno, agradecer como todos los fines de semana, todos los viernes, su asistencia a nuestra sesión. En esta sesión vamos a compartir lo que ya sería casuística en referencia al área de personal social, ¿no? Nos vamos a enfocar fundamentalmente en lo siguiente, ¿ya? Mire, casos referentes a resolución de conflictos, ¿ya? Esa temática vamos a tocar, interculturalidad y dilemas morales, que es bien interesante este tipo de casos en referencia a dilemas morales. ¿Ya, maestros? Siempre dos recomendaciones, por favor. La primera, que no tengamos ninguna duda, ningún temor en hacer cualquier pregunta, por más mínimo detalle que sea en referencia a los casos. Y lo segundo, sugerirles, maestros, que les tomen las capturas respectivas al material, a las diapositivas y sobre todo a las anotaciones que hacemos en el transcurso del desarrollo de cada caso, de cada pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque sobre todo las anotaciones que hacemos se pierden, suelen perderse al pasar de una diapositiva a otra. ¿Ya, maestros? Entonces, esas dos recomendaciones, por favor. Sin más que decir, ahora sí, iniciamos con la primera pregunta de esta noche. Desactivaré cámara con el objetivo de que vosotros le pongan mayor atención a, a las diapositivas. ¿Ya, maestros? Al material. Genial. Listo. Vamos a ver. Ahora sí. Empecemos. Propósito de esta noche, maestros y maestras. Nuestro propósito siempre, ¿no? Algo importante, nuestro propósito de esta noche. Propósito. Saber, conocer la estructura de preguntas de casuística del nivel primario referentes a conocimientos, miren, de resolución de conflictos. Ah, ya. Resolución de conflictos, interculturalidad y dilemas morales, ¿ya? Van a ser estos tres temas, estos tres contenidos, estos tres tipos de casos los que vamos a trabajar en el transcurso de esta noche. Resolución de conflictos, qué hacer o cómo nosotros intervenir en un conflicto que encontremos a nivel del aula, aspectos de interculturalidad y esto de los dilemas morales, ¿ya? Casos referidos al área de personal social. ¿Ya, maestros? Ya nos encontramos en la semana 5 y esto es lo que corresponde según nuestra hoja de ruta, nuestro temario de este ciclo de preparación. Vamos, avancemos. Primera preguntita. Caso número 1, maestros y maestras, ¿ya? Dice de la siguiente manera, miren, dice así. Durante la sesión de aprendizaje en la que los estudiantes tenían que elaborar un dibujo, miren, contexto. Durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes tenían que elaborar un dibujo, ¿ya? Jonás, un estudiante, utilizó de manera prolongada varios de los lápices de colores del aula. Su compañero, Héctor, vemos a otro estudiante aquí, a Héctor. Héctor está fastidiado porque quería utilizar los mismos colores para su dibujo. Y debido a que Jonás estuvo utilizándolos, no tuvo tiempo para terminar de colorear. ¿Ya? No tuvo tiempo de terminar de colorear. Al finalizar la actividad, Héctor le dice en voz alta a Jonás, miren lo que le dice. Héctor, ¿a quién? A Jonás le dice, tu dibujo está feo, le dice Héctor a Jonás, ¿ya? Y Jonás lo mira ofendido, ¿ya? Y le responde levantando la voz lo siguiente, qué fastidioso eres, ¿ya? Qué fastidioso eres. ¿Acaso tu dibujo es perfecto? Pregunto, ¿no?
alzando la voz, levantando la voz, ¿ya? Antes de que continúe la discusión, la docente, miren, aquí interviene la docente se acerca a conversar con ambos estudiantes y les ayuda a calmarse, mientras sus compañeros salen al recreo. Pregunta del caso, preguntita. ¿Cuál de las siguientes acciones es más? Otra vez encontramos ese término. Es más pertinente para favorecer la resolución del conflicto. Repito, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer la resolución del conflicto? Alternativa A, solicitar a los estudiantes que expliquen por qué se comportaron de manera agresiva el uno con el otro. Luego, decirles cuáles han sido sus errores para que eviten repetirlos. Finalmente, indicarles que se estrechen la mano. Acciones que nos sugiere para resolver este conflicto en la alternativa A. Pasemos a la alternativa B. Dice así, mostrar a los estudiantes qué normas de convivencia han incumplido. Luego, conversar con cada uno de ellos para que reflexionen sobre la importancia del respeto. Finalmente, pedirles que se ofrezcan disculpas mutuas. ¿Ya? Vamos a la alternativa C. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué acciones nos sugiere para resolver este conflicto? Dice alternativa C. Pedir a los estudiantes que expliquen por turnos qué pasó y por qué actuaron de esa manera. Luego, dialogar con ellos acerca de cómo se sintieron. Finalmente, pedirles que propongan alternativas para remediar la situación. ¿Listo, maestros? Ahora nos damos el tiempo de 1 minutito y medio para dar nuestras posibles respuestas en el chat. Ya, maestros, ayúdenme, por favor, no se me duerman. 1 minuto y medio para dar nuestras posibles respuestas en el chat. Empieza en estos momentos. Vamos a ver, aquí está mi reloj. Empieza a transcurrir el tiempo. 1 minuto y medio, maestros. Vamos. Listo, maestros y maestras. Ha transcurrido el tiempo. Vamos a ver sus posibles respuestas aquí en el chat. Me dicen, profesor, está sencillita, me comentan por acá, la alternativa C. Excelente, ¿no? La mayoría considera eso. Genial. Analicemos esta parte y ampliemos un poquito más nuestros conocimientos previos. ¿Ya? Vamos a ver. Bien. Medios alternativos para prevenir y afrontar los conflictos en la institución educativa. Miren, hay diversas maneras de poder nosotros como maestros y también en algunos casos como personal directivo intervenir en un determinado conflicto que se nos presente a nivel de nuestra institución educativa. ¿Ya, maestros? Tenemos entre ellos, por ejemplo, la negociación.
Cada uno de estos medios alternativos para prevenir y o afrontar los conflictos en una institución educativa tienen sus características, tienen sus peculiaridades, ¿ya? Empecemos por la negociación. ¿A qué hace referencia la negociación? Y me dice así la teoría. La negociación es un proceso entre dos o más personas entre dos o más personas que se comunican directamente, mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse, ¿ya? Confiando que construirán un acuerdo que satisfaga a ambas partes en igualdad de condiciones y oportunidades sin presiones, ¿ya? En este proceso no solo se expresan los hechos que desencadenaron el conflicto, también las emociones y sentimientos que la situación genera en los involucrados, ¿ya? Entonces, cuando hay negociación, cuando ambas partes, ¿ya? Que están dentro de este conflicto, pues tienen la voluntad de dialogar y poder escucharse para solucionar ese determinado conflicto. Ahí nosotros podemos encontrar este tipo de medio alternativo para resolver un determinado conflicto, que sería la negociación. Sigamos avanzando un poquito más. Miren, una vez acordado esto, se llevará a cabo los siguientes pasos. Paso uno, el diálogo. Los involucrados expresarán su punto de vista, evitando descalificar a la otra parte y siendo lo más objetivos posible. Señalarán los hechos y se harán preguntas aclaratorias entre sí, manifestarán sus emociones, percepciones y sentimientos ante el hecho conflictivo. Más que calificar al otro por algo que no les complace, es importante en esta etapa del diálogo, ¿ya? Que hablen de sí mismos, de la dificultad que sienten frente a esa situación, frente a ese determinado conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Paso 2, identificando el problema y los intereses. Ya estamos en esto de la negociación, ya maestros, en este medio alternativo para solucionar un conflicto, la mediación, ¿ya? La negociación, perdón, la negociación. Mira, paso 2, identificando el problema y los intereses. Luego de que los involucrados tienen más información y conocen los puntos de vista de una u otra parte, aclararán cuál es el problema entre sí e identificarán los intereses de cada uno y van a tratar de compartirlos, ¿ya? Un interés común que se puede rescatar entre ambos es querer lograr un determinado acuerdo y en consecuencia preservar esa relación. Es decir, generalmente ese tipo de conflictos pues eh, ocurre dentro del aula, por ejemplo, ¿no? Los intereses comunes a veces no aparecen en forma inmediata. Para identificarlos, requerimos señalar qué necesita cada uno, que se escuchen mutuamente y estén dispuestos a ceder de ser el caso, ¿no? El aspecto de ceder va a ser un aspecto fundamental en este tipo de medio alternativo de solución de conflictos, que sería la negociación. Sigamos avanzando. Tercer paso, buscando soluciones. Ambas partes involucradas deben buscar generar empatía con el otro, es decir, tratar de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entre comillas, ese término, y expresar todas las ideas que se les ocurra para resolver esta situación, que los separa, teniendo en cuenta los intereses y necesidades el uno del otro. La creatividad juega un papel muy importante en este momento, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar? Ambas partes tienen que plantear sus posibles soluciones a ese determinado conflicto. Y llegamos al paso 4, que sería el acuerdo, ¿ya? Los involucrados evaluarán las ideas mencionadas y construirán en base a ellas una que sea real, viable, beneficiosa para ambas partes y resuelva la situación conflictiva, ¿no? De esta manera, nosotros estaríamos viendo cómo solucionar un determinado conflicto a partir de este medio alternativo que es la negociación, ¿ya? Pasemos a otro medio alternativo, miren, que sería la mediación, otro medio alternativo de solucionar conflictos. ¿Estamos de acuerdo? Como lo dije al inicio, cada una de estas tiene sus peculiaridades, sus particularidades, y eso tenemos que saber reconocer, ¿ya? La mediación, miren, conocida también como
la negociación asistida. Es una estrategia que favorece respuestas no violentas a los conflictos entre personas, promoviendo el desarrollo de la capacidad de escucha, la tolerancia y la empatía. La mediación se implementa bajo los mismos principios de la negociación. Cuando dos o más personas involucradas en una institución conflictiva o en una situación conflictiva considerarán que no pueden resolver su conflicto cara a cara. Buscan, esta parte la subrayamos, miren, buscan la ayuda de un tercero, que es ajeno al conflicto para que los ayude a encontrar una solución. Miren, esa es, por ejemplo, una de las diferencias entre la negociación, ¿ya? En donde ambas partes se ponen de acuerdo, ¿ya? Buscando una solución, a diferencia de la mediación, en donde necesita la intervención, miren, de un tercero, de una tercera persona, ¿ya? De una tercera persona. Necesitan la intervención de una tercera persona. Y que generalmente esta persona es ajena al conflicto, ¿ya? ¿Para qué? Para encontrar una solución. Esa sería una de las diferencias importantes entre el medio alternativo de la negociación y el medio alternativo de la mediación. Ambos medios alternativos que nos van a permitir solucionar un determinado conflicto en una institución educativa. Ya, maestros, espero esté siendo claro hasta ahí. Sigamos avanzando. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos dice la teoría? Tenemos algunas características del perfil del mediador, sus cualidades, también el rol del mediador. Analicemos. Dice, miren, el perfil del mediador. Vamos a ver, trabajemos con flechitas de color rojo, ¿ya? El perfil del mediador. Las cualidades que debe reunir un mediador para ejercer su labor de manera idónea son ser neutral e imparcial. No tener interés en favorecer a uno o a otro, ¿ya? Inspirar confianza, ser empático, ser respetuoso y cuidadoso, evitando emitir juicios de valor, actuar bajo criterios de equidad y responsabilidad. ¿Ya? Esas son las características que debería tener el mediador, esas cualidades. ¿Ya? Y miren cuál es el rol del mediador. El rol del mediador es guiar el proceso con la finalidad de que los involucrados en el conflicto construyan la solución de manera conjunta. Miren, otra vez repito este término. El mediador tiene la función de guía. ¿Para qué? Para que ambas partes de un determinado conflicto construyan por sí mismas una solución conjunta. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Los involucrados son los que toman la decisión. Miren, los involucrados son los que toman la decisión respecto a qué harán para solucionar esa situación conflictiva. Entre las funciones del mediador podemos señalar, miren, generar espacios de diálogo, facilitar la comunicación entre los actores involucrados, ayudar a las partes afectadas a que comuniquen de manera eficaz y eficiente, ayudar, ¿ya? Ayudar a los involucrados a identificar sus intereses y satisfacerlos, generar clima de confianza entre las personas o grupos respecto al proceso y motivar a ambas partes involucradas en el conflicto a llegar a acuerdos. Miren, hay una característica que seguro vosotros ya se dieron cuenta, que el mediador genere espacios de diálogo, facilita la comunicación, ayuda a las partes, ¿no? Genera la confianza y motiva a las partes involucradas en el conflicto a llegar a acuerdos. Pero si nosotros analizamos el rol del mediador, por ejemplo, no nos dice que tendría que proponer una solución. No, no, no. El mediador escucha a las partes, guía este proceso de resolución del conflicto, pero no da alternativas de solución al conflicto. Vamos viendo, y esto, maestros, para la pregunta que venimos analizando, pues nos sirve para ver cuál es el rol que debería tener el docente frente, por ejemplo, a una resolución de conflictos dentro de este proceso de la negociación o, en su defecto, de la mediación.
¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Espero que se entienda hasta ahí. Sigamos avanzando. Pasos de la mediación, ya para no cansarlos, vamos a ir rapidito. Paso uno, la evaluación. Paso dos, pautando el proceso. Paso 3, el diálogo. Paso 4, identificando el problema. Paso 5, buscando soluciones. Y paso 6, el acuerdo. ¿No? Ahora miren, tenemos otro medio alternativo de solución de conflictos que es la construcción del consenso. ¿Ya? Esta parte más, con esto terminamos. Miren, ciertos conflictos pueden afectar a muchos o a todos los miembros de un grupo en las instituciones educativas. En esos casos, la construcción del consenso permite recoger los aportes de todos los integrantes y buscar la satisfacción de la mayor cantidad de intereses posibles, en aras de un interés común. Por su complejidad, este mecanismo requiere la presencia de un facilitador preparado que apoye la construcción de los acuerdos en una institución educativa en la cual conviven múltiples actores. Algunas veces pueden producirse conflictos complejos que requieren un abordaje distinto. Es en este escenario donde la construcción del consenso puede ser el mecanismo adecuado a ser implementado. ¿Ya? Generalmente, esta construcción del consenso es cuando tenemos más de dos involucrados en un determinado conflicto. Generalmente, este tipo de resolución, de métodos de resolución de conflictos, pues esto de la construcción de consensos lo hace el personal directivo, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente dentro de una institución educativa, cuando hay muchos intereses, pues tenemos que llegar a consensos, ¿ya? Pero nosotros generalmente en el aula vamos a trabajar con la mediación y con la negociación. Y un director, por ejemplo, trabajará con la construcción del consenso. ¿Ya? Con ese medio alternativo de solución de manera amplia, ¿ya? De manera amplia. Entonces, ¿ya? En la respuesta a la pregunta número uno, ¿ya? Espero se me logre escuchar. Si tengo algún inconveniente, me lo hacen saber, por favor, ¿ya? Pregunta uno, respuesta correcta a la alternativa, C de casa. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Pregunta uno, respuesta correcta a la alternativa, C de casa. Pedir a los estudiantes que expliquen por turnos qué pasó y por qué actuaron de esa manera. A ver, niños, a ver, Jonás, ¿por qué le dijiste eso a Héctor? ¿Qué pasó, Héctor? ¿Por qué reaccionaste de esa manera? ¿Vamos viendo? Dice, luego, dialogar con ellos acerca de cómo se sintieron. ¿Qué sentiste cuando te dijo eso, Jonás? ¿Qué sentiste tú, Héctor, cuando te dijo de esa manera o te levantó la voz, por ejemplo? ¿No? Finalmente, pedirles que propongan alternativas para remediar la situación. Entonces, a ver, niños, ¿cómo creen ustedes, a ver, Héctor, a ver, Jonás, que podemos solucionar este conflicto? ¿Vamos viendo? En aquí vemos un aspecto que hemos analizado dentro de los métodos alternativos de solución de conflictos, que sería la mediación. ¿Verdad, maestros? ¿Por qué? Porque hemos visto que el rol del mediador, pues, es proponer, generar esos espacios de diálogo. El docente, para mediar un conflicto, no propone qué deben hacer, ¿verdad? Mediador, mediador. No propone qué hacer. Está clarito, ¿verdad, maestros? ¿O hay alguna duda? A ver, los leo en el chat. Si no, analizamos la alternativa A y B para ver alguna situación más. A ver, vamos a ver. Maestro, porfa, este PPT nos puede compartir, me dicen por aquí. Ya, vamos a ver, ya al final de la sesión, ahora sí espero no olvidarme, me, les voy a dar mi número de WhatsApp y me escriben a mi número de WhatsApp y compartirles. Ya, maestros, creo que varias veces ya les he fallado. Pero vamos a ver, esta vez sí no les voy a fallar. Ya al final de la sesión les doy mi número de WhatsApp. Listo. Sigamos avanzando. Entonces está todo claro. Pasemos a la pregunta número 2. Pregunta uno, respuesta correcta a la alternativa C de casa. Pregunta 2, dice así, mire, la docente había pedido a los estudiantes que pregunten a sus papás y mamás qué actividades les gusta realizar no, perdón.
qué actividades les gustaba realizar de niños. Ya, vamos a ver. Repito esta parte, lo voy a subrayar. ¿Ya? Un minuto, por favor. Ahora sí. La docente había pedido a los estudiantes que pregunten a sus papás qué actividades les gustaba realizar de niños y que realicen una presentación de estas actividades. Miren, y que realicen una presentación de estas actividades a sus compañeros durante la sesión de aprendizaje. Durante la presentación que realiza Carmela, miren, una de las estudiantes, durante la presentación que realiza Carmela, una de las estudiantes, ¿ya? Una de los estudiantes, surge el siguiente diálogo con sus compañeros. Vamos a ver, para Carmela vamos a trabajar con el color rojito, ¿ya? Un recuadro de color rojito. Vamos a ver. Aquí está lo que dice Carmela. Vamos a ver, recuadro de color rojito. Carmela, mi familia es de Cusco y mi papá dice que a él le gustaba hacer cuentas con la yupana, un instrumento con el que se hacen cálculos. Es lo que dice Carmela. Ahora miren lo que le responde Alonso. Alonso, vamos a ver. Vamos a trabajar para Alonso con el color amarillito. Alonso, ¿ya? Dice. ¿Para qué? Para eso es la tabla con huequitos que has traído, le pregunta, mire. Alonso le pregunta a Carmela, dice, para eso es la tabla con huequitos que has traído, le dice. Y miren lo que, cómo interviene Yulisa. Para Yulisa un recuadrito de color azul, miren. ¿Y qué dice Yulisa? Yo nunca la había visto. ¡Qué rara! Se refieren a la yupana que había traído Carmela. ¿Ya? Preguntita. Trabajemos nuevamente con el color rojito. Ya está. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones de la docente, otra vez este término, es más pertinente para favorecer una convivencia interculturalidad? Mira, repito, ¿cuál de las siguientes acciones de la docente es más pertinente para favorecer una convivencia intercultural entre los estudiantes? ¿Ya? Alternativa A, evitar que los estudiantes sigan importunando a Carmela y organizar a los estudiantes para la siguiente presentación. Alternativa B, pedir a Carmela que explique cómo se usa la yupana y brindar la oportunidad a los estudiantes para que resuelvan un problema de adición utilizando la yupana. Y la alternativa C, miren lo que nos plantea, solicitar a los estudiantes que averigüen acerca de los usos de la yupana y que los comparen con los usos de otros instrumentos incaicos, tales como los quipos. ¿Listo, maestros? Para dar nuestras posibles respuestas a esta segunda pregunta, nos brindamos el tiempo de 1 minuto y medio, ¿ya? Empieza a transcurrir el tiempo, maestros y maestras. 1 minutito y medio. Listo. Ya, en el chat, por favor, en el chat, sus posibles respuestas.
Maestro, se ha transcurrido el minuto y medio. Leo sus posibles respuestas en el chat. Vamos a ver. Me dicen la C, me dicen por aquí. Ya, analicemos juntos. Vamos a ver. Miren, analicemos la pregunta nuevamente, ¿ya? Ahora sí, con colorcitos y subrayados. No se olviden de tomarle las capturas respectivas. Dice, la docente, ¿qué hizo lo primero? Miren, la docente había pedido a los estudiantes que pregunten a sus papás y mamás qué actividades les gustaba realizar de niños y que realicen una presentación de estas actividades a sus compañeros durante la sesión de aprendizaje. Entonces, entiendo yo que, por ejemplo, el día de ayer jueves les pidió, ¿no? A los niños que pregunten a sus papás qué actividades les gustaba realizar de niños. Y el día de hoy, viernes, ¿no? Realizarían una presentación de esas actividades a sus compañeros durante la sesión de aprendizaje. Durante la presentación que realiza Carmela, una de las estudiantes, miren Carmela, una de las estudiantes surge el siguiente diálogo con sus compañeros. Miren lo que dice Carmela. Vamos a trabajar, sigue con el color rojito con Carmela, ¿ya? Para Carmela el color rojito dice, mi familia es de Cusco y mi papá dice que a él le gustaba, aquí lo subrayo esta parte, que a él le gustaba hacer cuentas con la yupana, ¿ya? Y que era la yupana un instrumento con el que se hacen cálculos, ¿ya? Miren lo que responde Alonso, con color amarillito vamos a trabajar para Alonso. Alonso dice, para eso, pregunta, ¿no, Alonso? ¿Para eso es la tabla con huequitos que has traído? Le pregunta Alonso a Carmela, ¿ya? Y en ahí también interviene Yulisa, para Yulisa el color verde, miren. Y Yulisa dice, yo nunca había visto, ¿no? Yo nunca la había visto. Qué rara, dice Yulisa en referencia a la yupana. ¿Ya? Ahora la pregunta que nos hacen es la siguiente. Miren, ¿cuál de las siguientes acciones es más, ya, pertinente para favorecer una convivencia intercultural? ¿Entre quiénes? Entre los estudiantes. ¿Ya? Lo que se busca es una convivencia intercultural entre los estudiantes. ¿Ya? Y tenemos las tres alternativas. Ahora sí, vayamos al aspecto disciplinar, al aspecto conceptual, que como siempre lo digo, creo yo que es muy importante. ¿Ya? Vamos a ver. Empecemos con esta pregunta que nos va a ayudar a entender el problema en general, el caso en general. ¿Qué se entiende por convivencia intercultural? ¿Qué es convivir de manera intercultural? ¿Qué concepto tiene? ¿Qué significa vivir de manera intercultural o convivir dentro de la interculturalidad? ¿Estamos de acuerdo? Y miren lo que dice la teoría. La convivencia intercultural apunta hacia la aceptación. Repito, la convivencia intercultural apunta hacia la aceptación. ¿Qué más? El diálogo y el respeto en la interacción con diversas culturas y realidades. ¿Vamos viendo? ¿Ya? Repito, la convivencia intercultural apunta hacia la aceptación, ¿ya? Que yo acepte, por ejemplo, como niño el uso de la yupana, ¿ya? El diálogo, hablar de la yupana y el respeto por él, por ejemplo, por esa presentación que hizo Carmela de la yupana. ¿Vamos viendo? ¿Por qué? Porque se entiende que la yupana sería un instrumento, pues, que no se utiliza mucho en ese determinado contexto de la pregunta, ¿no? En una ciudad, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? A eso tenemos que diferenciar, ¿ya? A eso nos tenemos que asemejar. Así como el respeto hacia el otro, miren, la convivencia intercultural también significa el respeto hacia el otro, hacia la colectividad, ¿ya? Y sobre todo hacia una comprensión y aceptación a la diversidad. Es decir, que la convivencia intercultural también significa comprender y aceptar el uso, en este caso, de ese instrumento incaico que sería la yupana, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más nos dice la teoría? La convivencia intercultural no solo trata de convivir con personas que rodean
a la familia, pueblo o cultura, sino también se trata de convivir, esto lo subrayamos, se trata de convivir, comprender y respetar, miren, y respetar a aquellas personas que son de otras familias. Vamos viendo una familia en el contexto de la región Puno, por ejemplo, una familia de habla quechua y una familia de habla aymara, por ejemplo. Entonces, la convivencia intercultural significa que yo puedo convivir con esa familia de habla aymara, comprender y respetar a esa familia. Vamos viendo, por ejemplo, en el contexto de la pregunta, los niños que participen del diálogo, entendemos que son una, de un grupo familiar citadino de la ciudad, ¿verdad? Pero en el caso de Carmela se entiende que sus papás, al ser de Cusco, puedan ser tal vez de una determinada comunidad, como una comunidad quechua, por ejemplo. ¿Vamos viendo? Y significa en todo caso, en este contexto, que tendrían que convivir de una manera adecuada con Carmela, comprender y respetar el aspecto, por ejemplo, de la yupana que su papá lo utilizaba constantemente para hacer cuentos. ¿Vamos viendo? Entonces, no solo son con otras familias, de otros pueblos, de otras culturas. Vamos viendo hechos con aymaras, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver. Espero se vaya entendiendo hasta ahí qué es lo que se entiende por convivencia intercultural. ¿Ya? Sigamos avanzando. Y ahora sí, analicemos alternativa por alternativa. Vamos a ver. Para analizar la alternativa A, vamos a utilizar el color rojo. ¿Ya, maestros? Color rojo. Dice, pregunta. ¿Qué logra la docente al evitar que los estudiantes sigan importunando a Carmela? Miren, vamos a ver. ¿Por qué yo me hago esta pregunta? Por lo siguiente. ¿Qué me decía la alternativa A? A. Evitar que los estudiantes sigan importunando a Carmela y organizar a los estudiantes para la siguiente presentación. Ya está. Eso es lo que me sugería la alternativa A. Analicemos y nos preguntamos lo siguiente. ¿Qué logra la docente al evitar que los estudiantes sigan importunando a Carmela? Logra que los estudiantes no comenten sobre la yupana que trajo Carmel. ¿Eso es bueno o es malo? Para la convivencia intercultural no sería lo correcto, porque se trata de dialogar y aceptar lo que con la acción que sugiere la alternativa no se va a lograr. La otra pregunta, ¿qué logra la docente al organizar a los estudiantes para la siguiente presentación? Logra que los estudiantes ya no hablen sobre la yupana que trajo Carmel. Lo mismo, vamos viendo. Entonces, el objetivo era que del aspecto intercultural es que entiendan, comprendan y respeten el aspecto de la yupana, que sería, en términos sencillos, pues una situación de una cultura distinta a los niños, por ejemplo, de citadinos, algo así. Vamos viendo. Espero se vaya entendiendo. Vamos a la alternativa B, ¿ya? Analicemos la alternativa C antes de la B. Mira, dice, ¿qué logra la docente? Vamos a ver, ¿qué decía la alternativa C, que fue la opción que la mayoría de ustedes eligió? Ya maestros, dice, solicitar a los estudiantes que averigüen acerca de los usos de la yupana y que los comparen con los usos de otros instrumentos incaicos, tales como los quipos. Eso sugería la alternativa C. Ahora sí, miren, analicemos. ¿Qué logra la docente? Estamos analizando la alternativa C, ya maestros, ¿ya? ¿Qué logra la docente al solicitar que los estudiantes averigüen acerca de los usos de la yupana y que los comparen con los usos de otros instrumentos incaicos, tales como los quipos, ¿ya? Logra que posteriormente, mira, sería una actividad de extensión, los estudiantes conozcan la yupana y lo comparen con la herramienta del quipo. Pero si nosotros analizamos la convivencia intercultural, apunta a la comprensión, al diálogo, al respeto a la otra cultura, cosa que con las acciones que nos propone la alternativa C no se lograría. Ahora sí, analicemos la alternativa B. ¿Qué nos sugería la alternativa B? Decía, pedir a Carmela que explique cómo se usa la yupana y brindar la oportunidad a los estudiantes para que resuelvan, miren, aquí lo subrayamos esto, para que resuelva un problema de adición
utilizando la Yupana. La alternativa B permitía que los niños se involucren en el uso de la Yupana. ¿Vamos viendo? Ahora sí, analicemos la alternativa B. ¿Qué logra la docente al pedir a Carmela que explique cómo se usa la Yupana? Logra que los estudiantes conozcan esa herramienta Inca que se utilizaba para hacer operaciones matemáticas. Vamos viendo lo que decíamos, diálogo, aceptación, respeto por lo otro, por lo distinto, por lo diferente, por la otra cultura en este caso. La otra pregunta, ¿qué logra la docente al brindar la oportunidad a los estudiantes para que resuelvan un problema de adición utilizando la Yupana? Logra que los estudiantes aprendan a utilizar la Yupana en las operaciones matemáticas, se involucren dentro, entre comillas, de esa nueva cultura. ¿Ok? Por ejemplo, sugeriría el uso de la Yupana. ¿Vamos viendo? Por lo tanto, maestros y maestras, pregunta número 2, respuesta correcta a la alternativa B de bueno. Vamos a ver, aquí creo que hay algunas interrogantes. Excelente, muy bien. Ahora sí, ¿no? La B, ahora sí la B. Listo, creo que hemos justificado los motivos por los cuales elegimos la alternativa B de bueno. Ahora sí, pasemos a la alternativa, perdón, a la pregunta número 3, al caso número 3. Vamos a ver. Muy interesante, esta sí es muy interesante. Y aquí ya vemos un poquito, si no me equivoco, de dilemas morales. Pregunta 3 dice así. Lea las siguientes situaciones. Situación uno. Vamos a trabajar con el color rojito. Situación uno dice. Marta, una joven muy carismática, fue a un kiosco a comprar golosinas. El kiosco estaba lleno y aunque ella pidió amablemente ser atendida, la señora encargada del kiosco se demoró mucho en atenderla. Al recibir su vuelto, Marta se dio cuenta de que por error la señora le había dado más vuelto del que le correspondía. Marta no sabe si avisarle a la señora o no. Miren, la situación número uno. Vamos a la situación número dos. Aquí está la situación número dos. Fernando, un joven muy amable con sus amigos y familia, prometió a su madre que limpiaría la casa, prepararía el almuerzo, y cuidaría a su hermano menor mientras ella estaba en su trabajo. Mientras Fernando cumplía con esas tareas, lo buscaron sus compañeros para proponerle visitar a un amigo. Este amigo estaba solo en su casa y gravemente enfermo. Fernando no sabe si ir a visitar a su amigo o no. Situación número 2. Vamos a la situación número 3, color azul. Aquí está la situación número 3. Dice así, Daniel, un joven que siempre tiene muy buenas calificaciones, se ha estado preparando para un examen. Un día antes de la evaluación, al docente se le cayó accidentalmente una copia del examen mientras caminaba por el patio. Durante un recreo, Daniel la encontró por casualidad. Daniel no sabe si aprovechar la situación para obtener una mejor calificación o no. Pregunta, preguntita. Vamos a ver qué nos plantea. A partir de lo descrito en cada situación, pregunta, preguntita, ¿cuál de ellas constituye un dilema moral? ¿La situación uno, la situación 2 o la situación 3? ¿Cuál de estas situaciones es un dilema moral? Esa es la pregunta. Alternativa A, la situación uno. Alternativa B, la situación 2. O alternativa C, la situación 3. Maestros y maestras, nos brindamos el tiempo de 1 minuto y medio para dar nuestras posibles respuestas a esta pregunta. Empieza a transcurrir el tiempo.
Maestros y maestras, ha transcurrido el minuto y medio, ¿ya? Leo sus posibles respuestas en el chat. Vamos a ver. Me dicen la alternativa C, la A, algunos me dicen la B. Muy bien. Aprovechemos estas dudas, maestros y maestras, como oportunidades de aprendizaje, ¿ya? Como siempre lo digo, hay un aspecto fundamental, ¿ya? Y generalmente los textos que publico de resolución de casos, ¿ya? Apuntan a ello, la importancia del aspecto disciplinar, del marco teórico. Cuán importante es saber conceptos básicos, como por ejemplo en este caso, si nosotros recordamos, ¿ya? ¿Qué es un dilema moral? Esta pregunta prácticamente ya estaría resuelta, ¿verdad? Pero tal vez algunos tenemos algunas dudas de lo que es un dilema moral. ¿Y se refiere a un dilema moral? Entonces, ahí viene la importancia de lo que yo denomino, o no, de lo que se denomina el marco teórico, el estado del arte, la teoría, el concepto. ¿Vamos viendo? La importancia de ello. Recordemos en todo caso conceptos básicos, ¿ya? Vamos a ver. Conceptos básicos. Listo. Preguntita. Respondamos esta pregunta tan importante. ¿Qué son los dilemas morales? ¿Ya? La teoría me dice lo siguiente. Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática. Mire, repito. Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que presenta un conflicto de valores. Aquí está la respuesta. Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que presenta un conflicto de valores. Ah, ya. Entonces, ¿qué sucede? Algo básico. Miren, en un dilema moral, ya, en un dilema moral se confrontan dos valores. El valor uno, podemos denominar así, o el valor A, el valor uno, valor con el valor 2. ¿Vamos viendo? Por eso, es una situación problemática que presenta un conflicto de valores. Eso es un dilema moral, ¿ya? Espero se entienda. Listo. Sigamos avanzando. ¿Qué más nos dice la teoría? Ya que el problema moral que exponen tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. Repito, ya que el problema moral, ¿ya? Ya que el problema moral que expone tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. Ah, ya. Entonces, la teoría también me dice que en este conflicto de valores, ¿ya? En este conflicto de valores, puede, yo puedo optar por elegir este valor uno o puedo optar por elegir este valor 2 porque me dice que hay varias soluciones posibles. Puedo solucionar ese dilema moral, ese conflicto de valores de distintas maneras. ¿Vamos viendo? Espero se entienda hasta ahí, ¿ya? Espero se entienda hasta ahí. Que exponen tiene varias soluciones posibles, miren, varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. Esta dificultad para elegir una conducta obliga a un razonamiento moral, ¿ya? Obliga a un razonamiento moral sobre los valores que están en juego, exigiendo una reflexión sobre el grado de importancia que damos a nuestros valores. Miren, ¿ah? Exigiendo una reflexión sobre el grado de importancia que le damos a nuestros valores. ¿Esto qué quiere decir? Miren, entonces, maestros, ya sabemos que un dilema moral es un conflicto entre valores. Valor uno, valor 2 chocan entre los valores. También me dice que un dilema moral tiene varias soluciones. Puedo solucionarlo dándole mayor valor al valor uno
o dándole mayor valor al valor 2. Vamos viendo, valga la redundancia. Pero esta forma de darle una determinada solución va a depender mucho primero de la reflexión y sobre todo de la importancia que yo le doy a un determinado valor. La persona A, ¿ya? La persona A puede elegir, ¿ya? Como un valor más importante el valor uno, pero una persona B, ¿ya? Una persona B puede elegir como, como una opción darle mayor valor al valor 2. ¿Vamos viendo? Entonces, va a depender mucho, obviamente, de la reflexión de la importancia que le voy a dar a mi propio valor, a los valores. ¿Vamos viendo? Espero se vaya entendiendo. Listo, sigamos avanzando. Un ejemplo de dilema moral lo tenemos en el siguiente caso, bastante frecuente en la vida de todo estudiante. Miren, ya, aquí hay un ejemplo. En la clase se ha roto el cristal de una ventana. Como el profesor, ¿ya? Como consecuencia de la mala conducta de un alumno. Repito, en la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala conducta de un alumno. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el culpable no aparece, toda la clase tendrá que pagar su reparación, además de sufrir otros castigos. Un grupo de alumnos sabe quién es el responsable, pero deciden no decir nada, porque el alumno causante del problema es amigo de ellos y no quieren ser acusados de traidores. Aquí hay el término de chivatos también, ¿no? Traidores. ¿Ya? Además, quieren evitarse los problemas y molestias que les causaría su confesión. En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Ves correcta la conducta de sus alumnos? ¿Tú qué harías en un caso similar? Vamos viendo, esto es un dilema moral, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el dilema moral? Aquí dice, ¿no? Un grupo de alumnos sabe quién es el responsable de que se haya roto ese cristal, pero deciden no decir nada, porque porque el alumno causante del problema es amigo de ellos. Y pues tienen este dilema moral en decir la verdad, ¿ya? O proteger a su amigo. Vamos viendo, ahí hay un choque de valores. Entonces, en ahí hay un dilema moral. Espero se vaya entendiendo, maestros y maestras. Vamos a seguir avanzando. Listo. Clases de dilemas, ¿no? Clases de dilemas. No vamos a ahondar mucho porque nos vamos a esto, ¿no? Darnos más tiempo, pero hagamos algo básico, ¿ya? Clases de dilemas, miren, tenemos dilemas de análisis. Es aquel dilema en el que el protagonista de la historia ya ha tomado una decisión y ejecutado una conducta y trata de que el participante emita juicios de valor sobre esa solución que se le ha dado al caso. Son pues dilemas cerrados. Como ejemplo, transcribimos el siguiente texto de Paulo Coelho, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Ya lo dejamos ahí para no pasarnos mucho tiempo. ¿Ya, maestros? También tenemos, miren, dilemas de solución. El problema se plantea abierto, es decir, que se limita a exponer el caso y sus circunstancias, pero sin presentar una solución concreta, para que el participante sea el que tome la decisión sobre el curso de acción más correcto a su entender. ¿Vamos viendo? Segundo tipo de dilema moral, dilema de solución. El otro era dilema de análisis. Dilemas de análisis, dilemas de solución. También tenemos, miren, dilemas morales reales. Dice, plantean situaciones conflictivas sacadas de los problemas de la vida cotidiana, casos que les pueden pasar a los alumnos. Es más, sería aconsejable procurar extraer estos dilemas de casos reales que les ayudan o que les hayan ocurrido a ellos. ¿Vamos viendo? También tenemos ese dilema moral. Hasta ahora ya hemos visto tres tipos de dilemas. Dilemas de análisis, dilemas de solución y dilemas morales reales. ¿Ya?
Ahora sí, resolución de los dilemas. Miren, esto sí es importante. Y aquí sí le vamos a dar un tiempito más. Como los dilemas morales muestran una serie de actos humanos cuyo juicio depende de una escala de valores, y como esta jerarquía es algo estrictamente personal, distinta para cada participante en la resolución de un dilema, es fácil concluir, dice, es fácil concluir, no existen reglas precisas, ni fórmulas ni recetas que puedan aplicarse a la generalidad de los dilemas. Miren, en cristiano, ¿qué me está diciendo esta parte, maestros y maestras? ¿Ya? Como los dilemas, repito esta parte y lo voy a subrayar, tómenle las capturas respectivas, por favor. ¿Ya? Como lo, ¿Cómo yo resuelvo? Seguro es la pregunta de algunos de vosotros, ¿no? ¿Cómo yo resuelvo un dilema moral? ¿Cuál sería la manera? Dice, ¿no? Resolución de dilemas morales. Como los dilemas morales muestran una serie de actos humanos cuyo juicio depende, aquí esta parte lo subrayo, cuyo juicio depende de una escala de valores. ¿Ya? Cada persona tiene una escala distinta de valores, de acuerdo a su formación, de acuerdo al contexto. Para unos, por ejemplo, será primero la solidaridad o para otros será primero el respeto. ¿Vamos viendo? A eso se refiere. Y como esta jerarquía es algo estrictamente personal, lo que les decía, cada persona tiene una escala distinta de valores, de acuerdo otra vez a su formación. Para uno primero será la responsabilidad y después el respeto, o viceversa. Primero será el respeto y luego recién la responsabilidad. O tal vez puede ser primero, antes que el respeto, la honestidad. ¿Vamos viendo? Entonces, esta escala de valores que nosotros tenemos es estrictamente personal. Por eso me dice, distinta para cada persona, para cada participante en la resolución de un dilema. Entonces, es fácil concluir que no existen reglas precisas, ¿ya? Ni fórmulas ni recetas que pueden aplicarse a la generalidad de los dilemas. Entonces, en pocas palabras me dice que un dilema moral se puede resolver de distintas maneras. No hay una forma exacta de resolverla, porque va a depender, otra vez repito, de la escala de valores que tiene cada persona, ¿ya? ¿Qué más me dice? Sin embargo, la ética, como ciencia de la conducta humana, nos puede proporcionar algunos principios válidos que nos pueden orientar a la hora de elaborar un juicio crítico sobre un dilema, ayudándonos en la toma de una decisión lo más ajustada posible a los criterios de lo que podemos denominar verdad ética. ¿Ya? Entonces aquí ya viene también para resolver un dilema moral lo que sería la influencia de la ética, la verdad ética. ¿Estamos viendo? Es lo que nos dice la teoría. ¿Qué más tenemos? ¿Ya? Ahora sí, solución. Miren, situación uno era de la siguiente manera. Lo repetimos esta parte. Ya repetimos esta parte. Para el dilema uno, perdón, para la situación uno, vamos a trabajar con el color rojito. Aquí está. Situación 1. ¿Qué me dice la teoría? Recordemos la situación uno. Marta, una joven muy carismática, fue a un kiosco a comprar golosinas. El kiosco estaba lleno y aunque ella pidió amablemente ser atendida, la señora encargada del kiosco se demoró mucho en atenderla. Al recibir su vuelto, Marta se dio cuenta de que por error la señora le había dado más vuelto del que le correspondía. Marta no sabe si avisarle a la señora o no. Ahora sí analicemos la situación uno. En la situación uno, ¿existe algún conflicto de valores? La respuesta es no, debido a que el único valor en base al cual se reflexiona es la honestidad. ¿Vamos viendo? Entonces, la situación uno habla de una situación problemática, sí, pero no es un dilema moral, porque el dilema moral es el conflicto de valores. Y en la situación uno únicamente reflexionamos en base a la honestidad. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Vamos a la situación 2. Vamos a trabajar con el color azul. Ya, verde, verde, con el color verde. Situación 2. Recuadrito de color verde. Vamos a ver. Dice así. Situación 2. Fernando, un joven muy amable con sus amigos y familia,
Prometió a su madre que limpiaría la casa, prepararía el almuerzo y cuidaría a su hermano menor mientras ella estaba en su trabajo. Mientras Fernando cumplía con esas tareas, lo buscaron sus compañeros para proponerle visitar a un amigo. Este amigo estaba solo en su casa y gravemente enfermo. Fernando no sabe si ir a visitar a su amigo o no. ¿Ya? Ahora sí, analicemos la situación 2. En la situación 2, ¿existe algún conflicto de valores? La respuesta es sí. Debido a que existe un conflicto de valores entre la responsabilidad, labores que él se había comprometido en la casa y la solidaridad al amigo que pues necesitaba ayuda. Vamos viendo, ahí sí hay un conflicto de valores. Por lo tanto, la situación 2 sería un dilema moral. Por lo tanto, pregunta número 3, respuesta correcta a la alternativa B de bueno. ¿Ya? Para redondear esta parte, maestros y maestras, analizo la situación 3. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con el color azul. Yo sé que el tiempo nos está ganando, pero no se preocupe. Como siempre lo hago al finalizar la sesión, les voy a compartir las respuestas de cada una de las preguntas. ¿Ya, maestros? Para redondear esta parte. Porque yo creo que, al igual que vosotros, es una situación muy interesante de analizar. ¿Ya? Situación 3 decía, Daniel, un joven que siempre tiene muy buenas calificaciones, se ha estado preparando para un examen. Un día antes de la evaluación, al docente se le cayó accidentalmente una copia del examen mientras caminaba por el patio. Durante un recreo, Daniel la encontró por casualidad. Daniel no sabe si aprovechar la situación para obtener una mejor calificación o no. ¿Ya? Igual lo mismo, en la situación 3, ¿existe algún conflicto de valores? La respuesta es no, debido a que el único valor en base al cual se reflexiona es otra vez la honestidad. Vamos viendo, maestros, la honestidad. Por lo tanto, pregunta número 3, respuesta correcta a la alternativa B de bueno. Creo que hay interrogantes. A ver, listo. Maestros, ¿ahora sí quedó claro? ¿Sí? ¿Está quedando todo claro? Espero que sí, ya. No se me duerman, por favor. Pregunta número 3, respuesta correcta a la alternativa B de bueno. Ah, creo que hay un comentario por aquí. Listo, genial, genial. Está bien. Gracias. Vamos al caso número 4. Ya, caso número 4 dice así. Desde hace un mes, Percy, estudiante del sexto grado, contexto, vamos a subrayar, ¿ya? Otra vez trabajamos con el color rojo. Desde hace un mes, Percy, estudiante del sexto grado, comparte la mesa de trabajo con Alejandra, ¿ya? Con Alejandra, quien mueve las piernas cuando intenta concentrarse. Miren el contexto, ¿ah? Desde hace un mes, Percy, un estudiante del sexto grado, estamos hablando de niños de 11 a 12 años aproximadamente, ¿ya? A 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí, 11 a 12 años aproximadamente. Comparte la mesa de trabajo con Alejandra, quien mueve las piernas cuando intenta concentrarse. La docente ha notado la incomodidad de Percy y le ha preguntado si algo le molesta. Sin embargo, él ha contestado que no. Durante el último trabajo del mes, Percy ha increpado a Alejandra, levantando la voz. Es imposible concentrarse contigo cerca. Deja de moverte. Parece que tienes un problema. Eso le dijo, miren, Persia a Alejandro, ¿ya? Entonces, después de un tiempo, pues, Persia no aguantó, eso es lo que se entiende, ¿no? Percy le reclamó, le increpó a Alejandro, levantando la voz y le dijo, es imposible concentrarse contigo cerca, Alejandro. Deja de moverte. Parece que tienes un problema. Eso es lo que le dijo. ¿Ya? ¿Quién? Percy a Alejandra. ¿Qué dificultad tenía Alejandra? Que cada vez que quería concentrarse, empezaba a mover las piernas. ¿Ya? Además de acompañar a los estudiantes a resolver la situación de conflicto, la docente considera necesario que desarrollen habilidades. Miren, la docente quiere que desarrollen habilidades socioemocionales. Según lo manifestado por Percy,
¿Cuál de los siguientes propósitos es pertinente que priorice ese término? Que priorice la docente en el caso de este estudiante. Repito, además de acompañar a los estudiantes a resolver la situación de conflicto, la docente considera necesario que desarrollen habilidades socioemocionales. Según lo manifestado por Percy, ¿ya? Está apuntando a Percy, ¿cuál de los siguientes propósitos es pertinente que priorice la docente en el caso del estudiante? ¿De qué estudiante sería? De Percy. ¿Ya? Alternativa A, promover que Percy aprenda a reconocer las características y necesidades de sus compañeros. Alternativa B, promover que Percy aprenda a manifestar empatía ante las emociones de sus compañeros. Y alternativa C, promover que Percy aprenda a comunicar sus necesidades de forma asertiva a sus compañeros. Maestros y maestras, nos brindamos el tiempo de 1 minuto y medio para dar nuestra posible respuesta a esta pregunta. ¿Ya? Vamos a ver, 1 minuto y medio. Empieza a transcurrir el tiempo. Maestros y maestras, ha transcurrido el tiempo. Ya, vamos a ver tus posibles respuestas en el chat. Genial. Me dicen por aquí, profesor, la B, la B. Vamos a ver. Muy bien. Pregunta 4, analicémosla. Sí, vamos. Listo, miren. Definiciones necesarias. Otra vez, la importancia, ya, la importancia de marco teórico del estado del arte, de la teoría, la importancia de ello. Yo particularmente, otra vez repito, como disco rayado, estoy convencido, ¿ya? De que el aspecto de la teoría, el aspecto disciplinar es básico, importante para el desarrollo de este tipo de preguntas, ¿ya? Y aquí hay un concepto que nosotros deberíamos recordar, ¿ya? Deberíamos recordar que sería, ¿qué es habilidad socioemocional? ¿Qué son las habilidades socioemocionales? ¿Ya, maestros? Y a eso nos vamos a plantear. Genial. Vamos a ver. Las respuestas están diversas, ¿no? La C, algunos dicen la B, entre la C y la B. Creo que la A ya vosotros ya lo descartaron. Ya, vamos a ver. Analicemos. Empecemos. ¿Qué son habilidades socioemocionales? Respondamos juntos a esta pregunta y recordemos, maestros y maestras. Aprendamos juntos. ¿Ya? Dice así. Son, ¿ya? Mira, son el conjunto de comportamientos, actitudes, actitudes y rasgos de la personalidad, como la persistencia, el autocontrol, la curiosidad, la conciencia, la determinación,
la confianza en sí mismo. ¿Vamos viendo? Repito. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? Son el conjunto de comportamientos, actitudes y rasgos de la personalidad, como la persistencia, el autocontrol, la curiosidad, la conciencia, la determinación y la confianza en sí mismo. ¿Ya? Estas habilidades socioemocionales permiten entender y regular las emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables y definir y alcanzar metas personales. ¿Vamos viendo? Entonces, otra vez, las habilidades socioemocionales, la teoría me dice que son el conjunto de comportamientos, ¿ya? Las actitudes y los rasgos de nuestra personalidad. Entonces, la manera en cómo reaccionamos, cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos, pues son nuestras habilidades socioemocionales. ¿Ya? Y dentro de ellas nos hace algunos ejemplos, como la persistencia. Algunos de nosotros somos persistentes en lograr algo. El autocontrol, cómo te controlas frente a una situación conflictiva, por ejemplo. La curiosidad, seguro muchos de vosotros son curiosos. La conciencia, ¿no? La determinación, un objetivo claro, la confianza en sí mismo. Ellos son aspectos de las habilidades socioemocionales. Y miren, estas habilidades socioemocionales, ¿qué nos permiten? Nos permiten entender y regular nuestras emociones, cómo reaccionamos sobre todo, por ejemplo, ¿no? Sentir y mostrar empatía por los demás. Seguro muchos de nosotros cuando vemos algo, algún conflicto en otra persona, pues tratamos de ayudarlo y otros tal vez somos indiferentes, ¿no? Eso también sería una habilidad socioemocional, ¿ya? Establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, definir y alcanzar metas personales. Todo ello me permite el desarrollo de una habilidad socioemocional. ¿De acuerdo, maestros? Espero se entienda hasta ahí. Ahora sí, ya tenemos un poquito más claro qué es una habilidad socioemocional. Avancemos. ¿Por qué son tan importantes las habilidades socioemocionales? Para el aprendizaje y para la vida, me dice algo importante, ¿ya? Pero analicemos la teoría. Las habilidades socioemocionales, también conocidas, miren, también son conocidas como habilidades no cognitivas. Representan el conjunto de conductas, actitudes y rasgos de personalidad que ayudan a los individuos a entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Repito, miren, estas habilidades socioemocionales nos ayudan a cada uno de nosotros a qué? Miren, a entender y manejar las emociones, ¿ya? Aquel que tiene bien desarrollado una habilidad socioemocional, pues maneja sus emociones, sabe controlarse, sabe en qué momento hablar, sabe cómo reaccionar, ¿ya? Miren, también nos ayuda a establecer y alcanzar metas positivas. Lo que decía, la persistencia, por ejemplo, ¿no? Sentir y mostrar empatía por los demás, ¿ya? Si uno, por ejemplo, es indiferente al sufrimiento del otro, es, en pocas palabras, significa que no ha desarrollado su habilidad socioemocional. Si yo soy indiferente al sufrimiento de otra persona, pues significa que yo no he desarrollado mi habilidad socioemocional. No lo he hecho. Nos vamos dando cuenta? Espero que sí. Establecer, establecer, y no solo establecer, sino también mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Todo ello me ayuda, ¿sí? El desarrollo de una habilidad socioemocional, también conocida como habilidades no cognitivas, ¿ya? En otras palabras, determinan la manera en que las personas hacen las cosas. Algunos ejemplos de estas habilidades son la determinación. Aquí está, miren, la determinación, es decir, un objetivo claro, el autocontrol, el automanejo, la comunicación efectiva. No solo se trata de hablar, sino de ser efectivo en la comunicación.
el comportamiento prosocial, entre otros. ¿De acuerdo? Ahora sí, con este breve refrescamiento teórico, tendríamos que tener un poco más clara la respuesta a este caso 4. Entonces, la pregunta era, ¿cuál de los siguientes propósitos es pertinente que priorice la docente en el caso de este estudiante? La alternativa A me decía, promover que Percy aprenda a reconocer las características y necesidades de sus compañeros. Alternativa B, promover que Percy aprenda a manifestar empatía ante las emociones de sus compañeros. Y alternativa C, promover que Percy aprenda a comunicar sus necesidades de forma asertiva a sus compañeros. En este caso, creo que vosotros ya lo identificaron también. La respuesta correcta sería la alternativa C de casa. ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿O tenemos alguna duda? ¿O decían que analice a más profundidad este caso? A ver, los leo en el chat. Sí, creo que coincidimos, ¿no? La C, ahora sí la C. Cuatro, respuesta correcta la C. ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿O tenemos alguna duda, inquietud? A ver, los leo en el chat. Creo que no hay dudas. Listo. Pasemos al caso número 5. Listo. 5. Vamos a ver. Dice así. Lea la siguiente situación y responde las preguntas. Mucha atención, por favor. ¿Ya? Mucha atención, por favor. Los estudiantes, ¿ya? Del tercer grado, contexto, estudiantes del tercer grado, 6, 7, 8, de 8 a 9 años aproximadamente, ¿ya? Los estudiantes de tercer grado están investigando sobre las características de animales. Así, por ejemplo, han recogido información miren, han recogido información acerca de la cantidad de horas que duermen los animales o la talla de los más altos, ¿ya? O la talla de los más altos. La docente quiere aprovechar ese contexto para que los estudiantes presenten la información recogida utilizando gráficos estadísticos. Uno de los grupos ha recogido información sobre la cantidad de horas en un día que duermen algunos animales y ha elaborado la siguiente tabla. Miren, aquí en esta tabla se refiere a uno de los grupos. Uno de los grupos ha recogido información sobre qué? Sobre la cantidad de horas, ¿ya? En un día que duermen algunos animales y ha elaborado la siguiente tabla. Aquí está, en esta primera columna tendríamos a los animales y en esta segunda columna tendríamos la cantidad de horas que duermen. Animal, la vaca, por ejemplo, dice que duerme 4 horas. La foca, 6 horas. El perro, 10 horas. El gato, 12 horas. La ardilla, 15 horas. Y el murciélago, 20 horas. Miren, ¿ah? La cantidad de horas que duermen algunos animales. ¿Ya? Luego, me dice la pregunta. Luego, la docente se acerca a este grupo y se genera el siguiente diálogo. Miren lo que dice, lo que pregunta la docente. ¿Qué gráfico estadístico pueden utilizar para presentar esta información? Y un estudiante le menciona un gráfico de barras y la docente le dice, esa es una buena idea. Y un estudiante B dice, pero ¿cómo podemos dibujar un gráfico de barras? Pregunta. ¿No? Ya está. Sigamos avanzando. Ahora sí, después de del contexto, nos vamos a la pregunta número 5, al caso número 5. Y me dice así, la docente, ¿ya? La docente nota que algunos estudiantes de este grupo tienen dificultades para comenzar con la construcción del gráfico de barras. Repito, la docente nota que algunos estudiantes de este grupo tienen dificultades para comenzar con la construcción del gráfico de barras. Preguntita. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para orientar a estos estudiantes a superar su dificultad? Alternativa A, entregar periódicos o revistas para que identifiquen gráficos de barras. Luego,
Preguntar, ¿de qué tratan dichos gráficos? ¿Forma tienen las barras? ¿Cuántas variables se relacionan? Finalmente, pedir que vuelvan a revisar la tabla e identifiquen la cantidad de horas que duerme cada animal. Alternativa B, entregar un gráfico de barras con los valores de la escala vertical, pero sin que aparezcan los nombres de los animales. Luego, pedir a los estudiantes que escriban los nombres de los animales según la cantidad de horas expresada en cada barra. Finalmente, solicitar que escriban un título para el gráfico. Y alternativa C me dice lo siguiente: entregar gráficos de barras verticales para que los analicen y señalen qué tienen en común. Luego, solicitar que indiquen si el nombre de cada animal o si la cantidad de horas que duerme cada uno debe ir en el eje horizontal. Finalmente, pedir que grafiquen las barras que representan la cantidad de horas que duerme cada animal. Maestros y maestras, ¿ya? Ese era el contexto de la pregunta. Nos damos el tiempo de minuto y medio para dar nuestras posibles respuestas al caso número 5. ¿Ya? Empieza a transcurrir el tiempo. Minuto y medio, por favor. No se me duerman, ya falta poquito. Escriban en el chat. Maestros, ha transcurrido el tiempo. Vamos a ver, analicemos. El contexto de la pregunta no es una situación prácticamente matemática, ¿no? Una situación matemática. Miren, no decía así de manera rápida, ¿ya? Vamos a ver. Ya veo algunos comentarios ahora sí. Genial. La A, profesor, me dicen la C. La A, me dicen por aquí. Muy bien, vamos bien. Genial, genial. Vamos, sigamos. Ya no se me duerman. Gracias, maestro. Lido, Edison, María, la maestra Mari están participando, el maestro Tevez, la maestra Teresa, Jenny, Mari, Jorita, Sonia, ¿no? Gracias, maestros. También hay el usuario 6548, ¿no? Varios. Gracias, gracias por participar. Ayúdenme, por favor, ¿ya? Ayúdenme. Participen. Listo. Veamos el contexto. Dice así. Los estudiantes de tercer grado están investigando sobre las características de animales. Así, por ejemplo, han recogido información acerca de la cantidad de horas que duermen los animales o la talla de los más altos. La docente quiere aprovechar este contexto para que los estudiantes presenten la información recogida utilizando gráficos estadísticos. Uno de los grupos ha recogido información sobre la cantidad de horas en un día que duermen algunos animales y ha elaborado la siguiente tabla, ¿no? Y es una tablita de doble entrada. En una columna están los animales y en la otra columna la cantidad de horas. Ejemplo, vaca 4 horas, foca 6 horas, perro 10 horas, gato 12 horas, ardilla 15 horas, murciélago 20 horas. Luego, la docente se acerca a este grupo
y genera el siguiente diálogo. ¿Qué gráfico estadístico pueden utilizar para presentar esta información? Pregunta al grupo. Un estudiante responde, un gráfico de barras. Y la docente dice, esa es una buena idea. Y otro estudiante responde, pero ¿cómo podemos dibujar un gráfico de barras? Pregunta. Después de esta situación, nos plantean este caso número 5, ¿ya? Este caso número 5. Y dice así, la docente nota que algunos estudiantes de este grupo tienen dificultades para comenzar con la construcción del gráfico de barras. Preguntita. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para orientar a estos estudiantes a superar su dificultad? ¿Cuál es la dificultad que tienen problemas o algunas dificultades para construir un gráfico de barras? Listo. Vamos a los fundamentos. Miren, gráfico de barras. ¿Qué es un gráfico de barras? Recordemos. ¿Ya? Un gráfico de barras, también llamado un diagrama de barras, es aquel que utiliza barras rectangulares para representar diferentes valores y así mostrar comparaciones entre categorías, tales como la cantidad de precipitación de lluvia ocurrida durante diferentes meses del año. Los gráficos de barras se diseñan comúnmente de forma vertical, ¿no? Sin embargo, también pueden presentarse horizontalmente, ¿ya? Entonces, fácil para recordar, maestros. Un gráfico de barras. Aquí voy a dibujar ya con el color, creo que amarillo. Amarillo. Espero que se note. Ya está. Eje X, eje Y. ¿No? Seguro que recordamos. Ya está. Meses del año. Por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Vamos a ver, ya lo vamos a pintar. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Ya está. Listo. Entonces, en ahí un gráfico de varas, ¿no? ¿Cuánto precipitación fluvial? Ejemplo, ¿no? No sé, tantos metros cúbicos en enero, tantos metros cúbicos en marzo, y así, correlativamente, ¿no? Un gráfico de varas. Y este. Esa característica dice. Me dice que puede ser en forma vertical o también en algunos casos de forma horizontal. Ya está, estamos recordando. Pasos para elaborar un gráfico de barras. Primero se recopila la información. El primer paso que debes realizar es recopilar toda la información. En este caso, de la pregunta 5 que estamos analizando, los animales y el tiempo que duermen, ¿no? Dibuja un eje X y un eje Y, lo que hemos hecho, ¿no? Esto se verá como una letra L grande. 3. Etiqueta el eje X. Considerar los elementos del eje X, ejemplo, los meses del año. Etiqueta el eje Y, ¿ya? Considerar los elementos del eje Y, ejemplo, la cantidad de salario recibido. 5. Dibuja las barras. Conforme a la información recopilada, se deben dibujar las respectivas barras. Ejemplo, la cantidad de salario recibido en el mes de octubre. Y 6. Interpreta la información. Se refiere al análisis de la información presentada, por ejemplo. Ya está. Entonces, ahora sí, después de recordar estos aspectos básicos en la elaboración de un gráfico de barras, ¿qué podemos decir? ¿Cuál sería o cuál de las alternativas me permite una acción pedagógica pertinente para orientar a los estudiantes a superar su dificultad? ¿Cuál era la dificultad? La construcción del gráfico de barras. Pregunta número 5. Maestros y maestras, respuesta correcta es la alternativa C de casa. ¿Ya? Y está. Con rojito mejor, no se nota, creo. Con el color rojito aquí. Pregunta número 5. La alternativa C de casa. ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿O quieren que analice las alternativas detalle a detalle? A ver, los leo en el chat. La C. Genial. Ya por aquí ya se dieron cuenta. Muy bien. Gracias, maestra Jenny. Al no haber preguntas, pasamos a la siguiente. Al siguiente caso. En este caso, a la pregunta número 6. Listo. Vamos. Pregunta número 6 dice así. El grupo de estudiantes logró elaborar el gráfico de barras para presentar la información
que había recogido. ¿Cuál era la información que había recogido? Animales y el tiempo que duerme, ¿verdad? El gráfico es el siguiente, miren. Entonces, ya, ahora el contexto de esta pregunta número 6 es que ese grupo ya superó sus dificultades en elaborar el gráfico de barras. Lo hizo. Obviamente que tal vez con algunas mejoras que debemos analizar. Vamos a ver el gráfico de barras que elaboró. Aquí está. Está en un recuadrito de color rojo. Listo, ahí está, ¿no? Cantidad de horas y animales. Mira, aquí está la cantidad de horas que duermen y aquí están los animales. Aquí está la vaca, la foca, el perro, el gato, la ardilla y el murciélago. Y el tiempo, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 10, 20 y 22 horas, ¿no? Cantidad de horas que duermen diariamente los animales, ¿no? Ese es el contexto. Ya está. Y dice lo siguiente, miren, la docente planteará preguntas para que los estudiantes analicen la información del gráfico. Repito, los niños ya han elaborado su gráfico de barras, pero ¿qué va a hacer? La docente va a plantear preguntas para que los estudiantes analicen la información del gráfico de barras. Avancemos. Preguntita. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es de mayor demanda cognitiva? Miren, ¿ah? Interesante la pregunta. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es de mayor demanda cognitiva? Alternativa A. ¿Cuál es el animal que duerme 4 horas al día? ¿Cuál es el animal que duerme 6 horas al día? ¿Cuál es el que duerme 10 horas al día? ¿Cuál es el que duerme 12 horas al día? ¿Cuál es el que duerme 15 horas al día? ¿Y cuál es el que duerme 20 horas al día? ¿No? Son el grupo de preguntas que sugiere la alternativa A. Vamos al grupo de preguntas que sugiere la alternativa B. Dice así. ¿Cuántas horas más que la ardilla duerme el murciélago en un día? ¿Cuáles son los animales que duermen a lo más 8 horas en un día? ¿Cuáles son los animales que duermen por lo menos 10 horas en un día? Son las preguntas que sugiere la alternativa B. Pasemos a la alternativa C. ¿Qué números observas en el eje vertical? ¿De cuánto en cuánto se han ordenado los números en el eje vertical? ¿De qué animales se ha recogido información? ¿Cuál es el título del gráfico? Son las preguntas que nos sugiere la alternativa C. El caso pide reconocer, ¿no? El grupo de preguntas de mayor demanda cognitiva. ¿Ya? Vamos a ver, al ser, al ver esto, vamos a ver, nos damos el tiempo de 1 minuto y medio. Con calma, maestros, analicen esta pregunta. 1 minuto y medio. Empieza a transcurrir el tiempo.
Maestros, ha transcurrido el tiempo. Los leo en el chat. La B, profesor, la B. Genial, creo que en ahí no hay dudas, ¿no? Analicemos en todo caso de manera rápida esta pregunta número 6. Listo, listo. Pregunta, ¿ya? ¿Cómo elaborar preguntas de alta demanda cognitiva? Es lo que nos pide el caso, ¿verdad? Y la teoría me dice lo siguiente de manera rápida, ¿ya? La teoría me dice lo siguiente. Para elaborar preguntas de alta demanda cognitiva o de orden superior en los estudiantes, ¿no? La podemos denominar preguntas de alta demanda cognitiva o también de orden superior en los estudiantes, ¿ya? Primero tenemos que recordar la taxonomía de Bloom, que es a partir del cual se genera esto de preguntas de baja, alta y mediana demanda cognitiva, ¿ya? Primero tenemos que recordar la taxonomía de Bloom, que define 6 niveles de complejidad cognitiva. Mira, Bloom me dice que define 6 niveles de complejidad cognitiva. Estos niveles se dividen en 3 tipos de habilidades cognitivas, las cuales se muestran en la figura 1. Y ahorita la vamos a analizar. Los dos primeros niveles es recordar y entender. Se consideran habilidades cognitivas de nivel inferior debido a que requieren niveles mínimos de entendimiento. Se ha considerado en el tercer nivel aplicar, ¿ya? Es un nivel intermedio de demanda cognitiva. Y los 3 niveles restantes, que serían analizar, evaluar y crear, requieren habilidades cognitivas de orden superior, es decir, de alta demanda cognitiva, ¿ya? Pero aquí hay algo básico, maestros, que tenemos que recordar. Lo que para un niño de sexto grado puede ser una pregunta de baja demanda cognitiva, para un niño de segundo grado puede ser de alta demanda cognitiva. Vamos viendo, ¿ya? Ejemplo. Para un niño de sexto grado, ¿ya? Va a ser ejemplos sencillos, ¿ya? Para un niño de sexto grado, por ejemplo, que ya aprendió a sumar, ¿no? 11 más 12 es igual, ¿no? Le hacemos la pregunta, ¿a cuánto será igual? Para un niño de sexto grado, esto puede ser de baja demanda cognitiva porque es recordar nada más. Pero para un niño de primer grado, por ejemplo, que está en ese proceso de aprendizaje, se convertiría en una pregunta de alta demanda cognitiva. Vamos viendo, maestros. Entonces, no sé si me dejo entender el mensaje que quiero dar. Siempre nosotros al analizar una pregunta, un caso, tenemos que ver el contexto de la pregunta, analizar el contexto de la pregunta, porque eso nos va a ayudar a definir bien nuestra posible respuesta. ¿Ya, maestros? Espero se entienda el objetivo. Listo. Aquí está esto de la taxonomía de Bloom, ¿ya? Mire, en el nivel inferior me dice que están dos aspectos, entender y recordar. Entender y recordar, ¿no? ¿A qué se refiere entender? ¿No? Determina el significado de mensajes instruccionales. ¿A qué se refiere recordar? Recuperar conocimiento relevante de la memoria a largo plazo, ¿no? Entender, a ver, por ejemplo, va de nivel inferior. Entender cuál es el personaje principal, ¿ya? Y recordar un determinado, por ejemplo, una determinada pregunta. ¿Vamos viendo? Entender y recordar, nivel inferior. Luego pasamos al nivel intermedio, que sería aplicar, ¿no? Usar un procedimiento en una solución dada, ¿ya? Y llegamos al nivel superior, ¿ya? Y en este nivel superior encontramos crear, evaluar y analizar. ¿Vamos viendo? ¿No? Entonces, nivel inferior de demanda cognitiva, nivel intermedio de demanda cognitiva y nivel superior, analizar, evaluar y crear, según la taxonomía de Bloom, ¿ya? En este sentido, ¿no? Que podemos mencionar en referencia a la pregunta, ¿no? La pregunta que nos hacían era, ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es de mayor demanda cognitiva? Esa respuesta la encontramos, como vosotros lo han dicho maestros y maestras, en la alternativa B de bueno. Aquí está.
En la alternativa B de bueno. ¿Cuántas horas más que la ardilla duerme el murciélago en un día? Hay una comparación, ¿no? ¿Cuáles son los animales que duermen a lo más 8 horas en un día? Tiene que analizarla. ¿Cuáles son los animales que duermen por lo menos 10 horas en un día? ¿Vamos viendo? Sería para este caso preguntas de mayor demanda cognitiva. Por lo tanto, caso número 6, respuesta correcta a la alternativa B de bueno. No habiendo más participaciones, pasamos a la pregunta número 7. Pregunta número 7. Listo. Dice así. Los estudiantes de tercer grado, contexto, ¿no? Miren, estudiantes de tercer grado. ¿Eh? Vamos, contexto. Estudiantes de tercer grado. Y ahí está. Los estudiantes de tercer grado, ¿ya? Se están preparando para la exposición de su proyecto. Repito, los estudiantes de tercer grado se están preparando para la exposición de su proyecto. Cuando José y Ricardo, dos estudiantes, se disponen a escribir un papelógrafo, surge el siguiente diálogo. ¿No? Miren, entre dos estudiantes, ¿quiénes son? José y Ricardo. Para José vamos a trabajar con el color rojito. Miren lo que dice José. Le pregunta a Ricardo. José le pregunta a Ricardo, ¿no? ¿Te parece si yo escribo? Tengo buen pulso y mi letra es bonita. Y miren lo que responde Ricardo. Ricardo le dice. Ricardo le responde a José. Tu letra es chiquita. Nadie va a entender cuando expongamos nuestro trabajo. Mejor lo hago yo que escribo más grande. Le responde Ricardo a José. Y miren lo que le vuelve a responder, en este caso, José. ¿No? Miren lo que le dice José a Ricardo. José le dice, eso no es cierto. Todos entienden cuando yo escribo. En cambio, tu letra es toda chueca, le dice José a Ricardo. Y miren cómo reacciona Ricardo. Y Ricardo dice, envidioso, ¿no? Envidioso. Dices eso porque yo escribo mejor que tú. Dame el papelógrafo, ¿ya? Eso es lo que le responde Ricardo a José. Sigamos avanzando, ¿ya? En este contexto, miren, se plantea la siguiente pregunta. Ante esta situación, la docente se acerca a los estudiantes e inicia un diálogo con él. Preguntita, color rojito. Vamos a utilizar color rojito. Preguntita. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para ayudar a José y Ricardo a resolver su conflicto? Teníamos ese tipo de preguntas, ¿no? De apreciaciones, ya lo vamos a recordar, la mediación, la negociación, por ejemplo. ¿Ya? Alternativa A dice así, pedir a cada estudiante que explique qué dificultades tienen para trabajar en equipo. Luego, explicarles la importancia de la cooperación en los trabajos en equipo. Finalmente, indicarles que para que trabajen en armonía, cada uno escribirá una parte del texto en el papel. Alternativa B, preguntar a cada estudiante quién inició el conflicto y cómo podrían haber actuado para evitarlo. Luego, pedirles que asuman como acuerdo no volver a faltarse el respeto. Finalmente, recomendarles que realicen un sorteo para determinar los roles de cada uno en el trabajo y así concluir con el conflicto. Y pasemos a la alternativa C, que nos sugiere solicitar a cada estudiante que explique cómo y por qué se inició el conflicto. Luego, pedirles que compartan cómo se sintieron durante la discusión con su compañero. Finalmente, pedirles que expresen cómo les gustaría que quede su trabajo y que propongan una distribución de tareas con la que ambos estén de acuerdo. ¿Vamos viendo? Maestros, creo que esta pregunta es una pregunta muy similar a la que hemos respondido anteriormente. Por lo tanto, nos brindamos solo el tiempo de 1 minuto. Empieza a transcurrir el tiempo. 1 minutito, maestros y maestras.
Maestros, ha transcurrido el minuto. Ya, vamos a ver sus posibles respuestas. Profesor, está fácil, me dicen por aquí la B, algunos me dicen la C, algunos me dicen la A. Veamos, ya de manera rápida. Analicemos este caso número 7. Pregunta número 7. Hemos visto aspectos básicos de la mediación y la negociación. Ya, miren, me dice así la teoría. Propuestas de intervención en el tratamiento de conflictos. Hace instantes hemos visto dos, o sea, hasta tres hemos analizado de manera detallada. La negociación y el otro era la mediación, por ejemplo. ¿Ya? Y me dice así la teoría. Por otra parte, la propia dinámica escolar y sus intenciones o interacciones dan lugar a divergencias que pueden ser oportunidades para avanzar o retroceder en la convivencia, según cómo las afrontemos. Por lo tanto, como parte esencial de esta convivencia en la diversidad, debe estar presente en la normal actividad de la clase el aprendizaje y el uso de estrategias dirigidas a este fin, tales como análisis de las situaciones conflictivas, la escucha activa, miren, la negociación, que ya lo hemos analizado, la mediación, la toma de decisiones por consenso, también que la hemos analizado, creación en el grupo de un ambiente de confianza y cooperación, ¿verdad? Aspectos fundamentales. ¿Eh? ¿Qué más me dice la teoría? Una terapia sana puede ser intentar ponerse en la piel del otro, entre comillas, ¿no? En las circunstancias tanto del que llega como del que está. Para ello son aspectos centrales. Conocer las propias emociones para relacionarnos positivamente con nosotros mismos y con los otros. Aprender a manejar esas emociones. Reconocer las emociones de los demás, porque este es un paso previo para situarnos en una perspectiva del otro, sentir lo que siente el otro, cultivar la escucha, comprender no solo lo que otros dicen, sino también sus sentimientos y deseos. Ejercitarse en la planificación y realización de actividades grupales, aceptar normas, articular los objetivos propios con los que otros miembros del grupo, respetando puntos de vista diferentes y asumiendo las responsabilidades que corresponden. Abrirnos hacia actitudes prosociales y con ello evitar situaciones de racismo e intolerancia. Son algunos pasos, algunos aspectos que nosotros deberíamos recordar para resolver conflictos. En este sentido, miren, recordemos otra vez la mediación, ¿ya? Recordemos la mediación que hemos visto. En la mediación, una de las características de la mediación que nos va a ayudar a responder este caso número 7 es exactamente el rol del mediador, ¿verdad? En la mediación, a diferencia de la negociación solo necesita el acuerdo de ambas partes que están en conflicto, pero en la mediación, estas partes que están en conflicto necesitan de un tercero neutral, ¿verdad? Eso tenemos que recordar. Miren lo que decía la pregunta. La pregunta decía lo siguiente, ¿ya? La pregunta planteaba lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para ayudar a José y Ricardo a resolver su conflicto? ¿Cuál era el conflicto? El trabajo en el papelógrafo, ¿verdad? Y miren lo que dice la alternativa A. Analicemos la alternativa A. Con color rojito vamos a trabajar para la alternativa A. Pedir a cada estudiante, ¿ya? Pedir a cada estudiante que explique qué dificultades tienen para trabajar en equipo. Hasta ahí vamos bien, ¿ya? Luego, explicarles la importancia de la cooperación en los trabajos en equipo. Esta parte donde la maestra ya interviene directamente y les dice, por esto es importante trabajar en equipo, creo que vamos bien, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Pero miren lo que dice esta última parte. Finalmente, indicarles que para que trabajen en armonía, cada uno escribirá una parte del texto en el papel. Esta última parte es la equivocada e incorrecta. ¿Por qué? Porque hemos analizado que el rol del mediador en esta resolución de conflictos, pues no interviene de manera directa e indica qué hacer. No, no, no. El mediador únicamente es un guía para que las mismas partes del conflicto
ellos solos propongan las alternativas de solución. Entonces, en la alternativa A, la última parte que dice, el docente les indica que deben trabajar en armonía, pues eso es algo incorrecto. Por lo tanto, deberíamos descartar la alternativa A. Para la alternativa B vamos a trabajar con el color verde, ¿ya? Dice, preguntar a cada estudiante quién inició el conflicto y cómo podrían haber actuado para evitarlo. ¿Ya? Hasta ahí creo que es una acción pedagógica aceptable. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Luego, miren, pedirles que asuman como acuerdo no volver a faltarse el respeto. En esta segunda parte, maestros y maestras, otra vez el docente no cumple adecuadamente el rol de mediador en el conflicto. ¿Por qué? Porque ya propone y sugiere qué hacer para solucionar el conflicto, lo que según la teoría no debería hacer, porque el mediador únicamente es un guía para que los mismos, las mismas partes en confrontación, ellos mismos propongan una determinada solución. ¿De acuerdo? Por ese motivo, tendríamos que descartar la alternativa B. En consecuencia, la pregunta número 7, la respuesta correcta sería la alternativa C de casa. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Con ello estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy. Listo. Me falta, ¿ya? La pregunta 8, 9 y 10. Les dicto, maestros, ¿ya? Y lo escribo también en el chat, ¿ya? Vamos a recordar. Uno, respuesta correcta a la alternativa C. 2, respuesta correcta a la alternativa B. 3, respuesta correcta a la alternativa B. 4, respuesta correcta a la alternativa C. 5, respuesta correcta a la alternativa C. 6, respuesta correcta a la alternativa B. 7, respuesta correcta a la alternativa C. 8, respuesta correcta a la alternativa A. 9, respuesta correcta a la alternativa C. Y 10, respuesta correcta a la alternativa B de bueno. ¿Ya, maestros? Ya. Sobre los PPTs me escriben por acá. Ya, ahora sí, vamos a esto, ¿ya? Vamos a... No les voy a fallar. Ya me escriben a mi número de WhatsApp, 916-899824. ¿Ya? Y por ahí yo les envío. Espero no olvidarme. Sí, sí, me olvidé estas 2 últimas semanas. Sí. Las disculpas del caso, maestros. Repito, 1C, 2B, 3B, 4C de casa, 5C de casa, 6B de bueno, 7C de casa, 8A de avión, 9C de casa y 10B de bueno. ¿Ya? Esas serían las respuestas. Mi número de WhatsApp, 916-899824. ¿Ya? Listo. Vamos a ver. Terminamos de compartir. Y con ello, maestros y maestras, estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy. Listo, maestros y maestras. Gracias, gracias a ustedes, ¿no? Sé que hemos tenido una semana, pues, de trabajo, de arduo trabajo con nuestros niños y niñas. Y a pesar de todo ese esfuerzo, seguimos el día de hoy. Miren, hasta un viernes, hasta las 9 de la noche, preparándonos. Y qué bueno por vosotros, maestros, qué bueno por cada uno de nosotros que seguimos en ese camino. ¿Sí, maestros? Recuerden que todos estos esfuerzos, todos estos días de sacrificio, estas horas de sacrificio, van a tener su recompensa. Y gracias por confiar en nosotros. Ya, maestros, muchas gracias. Creo que aquí hay algunos comentarios. Gracias a ustedes, maestros. Gracias a ustedes, maestra Yodalia, maestra María, maestra Jenny y a todos los maestros que nos han acompañado en la sesión del día de hoy. Sin más que decir, maestros, muchas gracias. Buenas noches. Ahora sí, tómense su merecido descanso hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego, maestros y maestras.
Gracias a ustedes, maestro Lido, maestra Delia, maestra Noemí, maestra Alice. Muchas gracias. Buenas noches, maestros. Buenas noches. Cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias, maestra Sonia, maestra Juliana, maestro Tevez, maestra o maestro Tevez. Buenas noches. Cuídense mucho.